El libro fundamental del Islam es el Corán. Vamos a descubrir los orígenes satánicos y qué fue lo que Mahoma percibió cuando recibió esas escrituras oscuras. Los musulmanes piensan que Alá le dio a Mahoma palabra por palabra la revelación del Corán. Por lo tanto, es necesario entender que para ellos es una expresión directamente de su Dios, las palabras las cuales vamos a estudiar el día de hoy. Por lo tanto, Mahoma no fue el autor ni quien fue inspirado para escribir el Corán. A diferencia de las escrituras bíblicas, los cuales los autores de la Tanaj, del Brit Hadashah, recibieron revelación y recibieron una inspiración divina, la cual no solamente transmitieron en concreto palabra por palabra, sino que muchas de las expresiones, idiomas, las cuales son plasmadas, son transmitidas a través de la mente del mismo personaje bíblico inspirado por el Eterno y por el Espíritu Santo. Entonces, es la gran diferencia entre lo que vemos como la iniciación del Corán y los escritos bíblicos. Karen Armstrong, una escritora popular y muy comprensiva sobre el Islam y Mahoma, da este relato de la manera en que Mahoma se encontró inicialmente con lo que los musulmanes creen era Gabriel o Jibril, el ángel en la cueva de Hira. Y ella dice, Mahoma fue arrancado de un sueño en la cueva de su montaña y se sintió abrumado por una devastadora presencia divina. Más tarde explicó esta inefable experiencia diciendo que un ángel lo había envuelto en un sentimiento aterrador, de modo que sentía como si le quitaran el aliento del cuerpo. El ángel le dio la brusca orden y ¡cra! Recita. Mahoma protestó porque no podía recitar. No era un cajín, uno de los extáticos profetas de Arabia. Pero dijo, el ángel simplemente le ordenó de nuevo hasta que, justo cuando pensó que había llegado al final de su resistencia, encontró las palabras divinamente inspiradas de una nueva escritura brotando de su boca. Y esto es Karen Armstrong en Muhammad, a Prophet for Our Time, en la página 46. Armstrong erróneamente no menciona que fue Mahoma quien le exigió que lo recitara. ¿Quién finalmente lo hizo? En realidad, esto no fue hasta la tercera vez que el ángel tuvo un encuentro, digamos, muy hostil, que contrasta marcadamente con la naturaleza gentil de los encuentros angelicales y divinos que vemos en la Biblia, donde los ángeles o el mismo Hashem casi siempre comienzan sus conversaciones con el consoladoras, con esas frases que dicen, no temas. Génesis 15:1, 26:24, 46:3, Daniel 8:15-19, 10:12, Mateo 28:5, Lucas 1-13, Apocalipsis 1:17, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el Corán es este ángel, supuestamente ángel Gabriel, este concepto de temor aterrorizante, y vamos a ver hasta qué nivel en los siguientes versos y suras que tengo aquí para ustedes, pero definitivamente siempre Hashem o los enviados dicen, no temas, paz. Y vamos a ver la diferencia de esto con lo que experimentó Muhammad, Mahoma. No debería sorprendernos descubrir entonces que después del aterrador y violento encuentro de Mahoma con el espíritu en la cueva, creyó que los demonios lo poseían. Mahoma quedó tan angustiado que tuvo tendencias suicidas. De la traducción de Guillaume, de la famosa biografía temprana de Mahoma, de Ibn Ishaq, Sirat Rasul, vamos a leer lo siguiente, donde dice, entonces yo, Mahoma, lo leí y él, Gabriel, se apartó de mí. Y después de mi sueño, y desperté de mi sueño, y fue como si esas palabras estuvieran escritas en mi corazón. Ahora bien, ninguna de las escrituras de Dios me era más odiosa que un profeta o un endemoniado. Ni siquiera podía mirarlos. Pensé, ay de mí, poeta poseído. Nunca los Quraysh, una tribu de la época de Mahoma, dirán esto de mí. Iré a la cima de la montaña y me arrojaré hacia abajo para matarme y descansar. Así que salí a hacerlo y luego cuando estaba a mitad del camino en la montaña escuché una voz del cielo que decía, oh Muhammad, Mahoma, tú eres el apóstol de Dios y yo soy Gabriel. Entonces, vemos que después de la terrible experiencia de Mahoma, él se convirtió en un gran profeta, regresó a casa con su esposa Khadija
con una todavía perturbadora noción del encuentro que había tenido con el ángel Gabriel. Y en Sahih Bukhari leemos lo siguiente. Entonces el apóstol de Alá, que se refiere a Mahoma, regresó con la inspiración, los músculos de su cuello temblando de terror hasta que entró en Kahidija y dijo, cúbreme, cúbreme, lo cubrieron hasta que su miedo desapareció. Entonces, él le contó todo lo que había sucedido y dijo, tengo miedo, y lo dijo, oh Khadija, ¿qué me pasa? De que algo me pueda pasar. No fue solo Mahoma quien sospechó que sus revelaciones tenían una fuente demoníaca. Es evidente que muchos de los contemporáneos de Mahoma también creían que sus experiencias reveladoras eran demoníacas y que estaba él poseído por demonios. En Sura 44:14, y voy a dar esa traducción, Yusuf Ali, la traduje al español porque hay algo muy interesante cómo es que él lo traduce y lo vamos a ver en qué se basa y por qué lo traduce de esta forma. En Sura 44:14 dice, sin embargo, se alejan de él y dice, tutorizado un hombre poseído. Sura 37:36, igual de Yusuf Ali, dice, y decir que renunciaremos a nuestros dioses por el bien de un profeta poseído. Aparentemente, si es necesario que Alá saliera en defensa de Mahoma y respondiera a sus críticos dentro del propio Corán. En Sura 81 del 22 al 25 dice, no, tu compatriota Mahoma no está loco. Lo vio Gabriel en el horizonte claro. No guarda rencor por los secretos de lo invisible, ni eso es la expresión de un diablo maldito. Entonces, definitivamente, aunque obviamente la traducción que les estoy dando de Yusuf Ali no es muy literal, cuando menciona la palabra endemoniado, la está traduciendo diciendo que decían que el Mahoma estaba endemoniado y basándose en gran parte en la inspiración de Sura 81, donde dice aparentemente Alá, que obviamente no es el Dios verdadero, es un Dios falso, dice que ni esto es la expresión de un diablo maldito. Entonces, Sura 81 está diciendo que efectivamente los contemporáneos de Mahoma, de Muhammad, están diciendo que él estaba poseído, lo veían como un hombre poseído a Mahoma, después de recibir la supuesta revelación de Gabriel, que sabemos que no era Gabriel. Miren, dice qué es lo que dice el apóstol Pablo. En Gálatas 1 del 6 al 9, Gálatas, tengo un comentario a Gálatas, les recomiendo conseguirlo, me pueden mensajear para más información, está en Amazon disponible, Gálatas, un comentario mesiánico, pero Pablo nos está advirtiendo acerca de todas estas religiones, denominaciones cristianas también, las cuales surgen a partir de una supuesta revelación angelical. Pablo dice en Gálatas 1 del 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si a alguno les predica un diferente evangelio de que han recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y qué es lo que vemos en el Corán? En el Corán, efectivamente, vemos que supuestamente el ángel Gabriel, que no es el ángel Gabriel, es un ángel caído, es el mismo Satanás el quien está dando una supuesta revelación a Mahoma. Claramente la advertencia de Pablo es muy específica en Gálatas 1 del 6 al 9. Si te cuentan un evangelio, una predicación, una noción, una fe diferente a la cual los apóstoles del Brit Hadashah, los apóstoles del Cordero te han dado, esa persona sea maldita, sea anatema. ¿Y qué es lo que responde Sura 81, 25? Ni esto es la expresión de un diablo anatema, de un diablo maldito. Entonces, vemos la respuesta de Satanás intentando cobijarse de lo expuesto por el apóstol Pablo en esta sura, pero no, mis hermanos, no fue el ángel Gabriel, no fue el verdadero Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el bíblico, el que le reveló esas palabras a Mahoma, fue el mismo Satanás el cual le dio a esta revelación.
a esta persona, la cual estuvo poseída. Muchos eruditos se han convencido de que Mahoma fue ya sea epiléptico o endemoniado o ambos. Después de estudiar la naturaleza de sus experiencias reveladoras y leer los comentarios de sus contemporáneos, esto no es para nada sorprendente. Y claramente en Marcos, del 9 al 14, al 29, vemos una persona que se convulsionaba, un joven que se convulsionaba, y Yeshua, que le dice, expulsó a este demonio de este joven. Entonces, vemos obviamente a las convulsiones con este concepto de posesión, y muchos pensaban que Mahoma era una persona que convulsionaba y que estaba poseído. Cualquier persona sometida a influencias ocultistas podría encontrar ataques similares, ataques epilépticos en los momentos apropiados. Y en lugar de causar una pérdida de memoria, tendrían exactamente el efecto contrario y dejarían impresiones firmemente inducidas en la mente del receptor. Mientras que el apóstol Pablo describe la experiencia de los autores de las escrituras bíblicas mediante hombres los cuales son inspirados por Dios, que hablaron por parte de Dios y que fueron movidos por el Espíritu Santo, como vemos también en 2 de Pedro 1:21, la experiencia de Mahoma fue mucho más directa, extática y oscura. Es importante señalar que ninguno de los profetas bíblicos cuestionó jamás la fuente de sus revelaciones. La experiencia de Mahoma fue mucho más similar a la experiencia de un espiritista o alguien que canaliza espíritus que a la experiencia de un profeta bíblico. Los aterradores encuentros espirituales de Mahoma no terminaron con estos ejemplos. En otra ocasión, Mahoma fue hechizado, por lo que creyó que estaba teniendo relaciones íntimas con su esposa, cuando en realidad no estaba haciendo tal cosa. Guillaume señala que un erudito musulmán dice que el hechizo duró un año entero. Ese episodio de la vida de Mahoma está bien documentado en las tradiciones del Islam. En Sahih Bukhari dice, narró a Aisha, una de las esposas de Mahoma, se trabajó con magia en el apóstol de Alá, de modo que solía pensar que tenía relaciones íntimas con su esposa cuando en realidad no las tenía. Entonces, él se imaginaba que estaba teniendo relaciones con su esposa cuando no las estaba teniendo, estaba poseído. Los mismos contemporáneos y eruditos bíblicos lo están expresando en estos escritos. Y esa parte absolutamente extraña de la vida de Mahoma debería hacer reflexionar a cualquiera que pudiera considerar a Mahoma como un auténtico profeta de Dios, sin mencionar el más grande de todos los profetas, como afirman algunos musulmanes. Solo se puede concluir que para haber caído en tal estado delirante, Mahoma estaba efectivamente poseído por un demonio o estaba significativamente enfermo, o ambas cosas. Lo más probable es que ambas cosas. A la luz de los sucesos ocultistas que definieron las experiencias reveladoras iniciales de Mahoma, la conclusión no es difícil de alcanzar para cualquiera con un discernimiento espiritual genuino. Por supuesto, el contraste aquí es marcado cuando miramos la vida de Yeshua, quien en lugar de entregarse a cualquier forma de influencia demoníaca, liberó a numerosas personas de tal opresión. Las revelaciones de Mahoma comenzaron en medio de un encuentro violento y oscuro con una forma de espíritu en la cueva de Hira. También hemos visto que la vida de Mahoma incluyó periodos de engaño significativo o de flagrante opresión espiritual. Pero mis hermanos, el profeta prometido por Deuteronomio es nuestro Mesías Yeshua, es el profeta que habría de venir como Moisés, no es Mahoma. Los encuentros oscuros demoníacos de los inicios del Corán son muy diferentes a los encuentros bíblicos que vemos de los autores de las escrituras. El Corán son las palabras expresadas para traer confusión y división y aniquilación al mundo. Aquellos que han sido ya influenciados y corrompidos por el Corán, los invito a orarle al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que revele la expresión máxima de su palabra, la Santa Tanaj, y las revelaciones escritas de nuestro profeta y nuestro Mesías y nuestro ungido, el mismo verbo encarnado, Yeshua el Mesías. Shalom, shalom, shalom aleichem.